Hola, ¿cómo están? Me presento. Soy Joel Cristian Roca Enríquez, médico epidemiólogo, bioestadístico. Laboro actualmente en el Instituto Nacional de Salud de Perú. Soy docente también en algunas universidades, pregrado y posgrado. Y con respecto a tema de investigación, a quienes quieran hablar de investigación en salud, es recurrente que alumnos en pregrado y posgrado tienen la intención de utilizar la encuesta demográfica y de salud familiar ENDES para ese trabajo que están realizando, para la tesis que quieren llevar a cabo, o para aquellos que quisieran tener una primera publicación o generar simplemente una publicación. Y en estos años me he topado de que no todos tienen el conocimiento para poder realizar un análisis adecuado, un uso correcto de esta base de datos que pone a disposición una institución peruana. La intención, la primera grabación de varias, y la intención es mostrarles con un ejemplo concreto cómo poder utilizar la ENDES en el marco de un trabajo de investigación. Permítanme presentarles un pequeño PPT para generar algunos conceptos básicos, brindarles algunos conceptos. Muy bien, partamos de dos preguntas de investigación que vamos a responder con la ENDES. No es un tema que vamos a abarcar ahora de cómo se formula correctamente la pregunta o las preguntas de investigación, cómo se elabora adecuadamente o los conceptos básicos para poder elaborar de manera robusta un protocolo de investigación. Eso sería motivo de una charla. Sin embargo, si partimos para este ejemplo de dos preguntas de investigación, ¿cuál es la tendencia de las prevalencias de los diferentes tipos de violencia de pareja contra la mujer peruana? ¿Y cuáles son los factores que se asocian a los desenlaces, a dichos desenlaces? Para responder estas dos preguntas, podríamos tomar diferentes caminos. Una, una de esas vías es echar mano de la encuesta demográfica y de salud familiar, cuyas siglas es ENDES, de Perú. Entonces, partamos explicando algunos conceptos básicos que debemos tener respecto a esta encuesta demográfica y de salud familiar. Y de eso trata. ¿Qué es la ENDES? Es una investigación estadística que lo realiza el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, de Perú, año a año, y esto lo toma o lo hace con asistencia del Programa Mundial de Encuestas de Demografía y Salud. Aquí debemos tener un concepto fundamental. La encuesta demográfica y de salud en Perú toma el nombre de ENDES, no es la única que se realiza. Es un grupo de estas. En los países se suelen realizar estas encuestas. Las siglas en inglés es DHS, Demographic Health Surveys. Entonces, primos hermanos de la ENDE se suelen realizar en países de la Asia, en países de la África, en otras latitudes, en otros países. En Perú, el nombre es Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, cuyas siglas es EN. Ojo, esto se suele realizar en otras partes. ¿Cuál es la intención de la ENDES? Obtener información actualizada, efectuar un análisis del cambio, tendencias y determinantes de una serie de problemas de salud pública que acontecen. Ojo, o sea, no abarca un solo tema, abarca una serie de problemas de salud pública. Vamos a ver en diapositivas. Pero quiero ser enfático en algunos puntos. Nos brinda información actualizada, se va realizando año a año, nos permite realizar cómo va cambiando las frecuencias, los factores que se asocian u otros aspectos, problemas de salud, los determinantes, a eso ingresa. ¿Ok? Entonces, es valiosa esta información. En la dirección que tienen ustedes en la parte superior de la diapositiva, ustedes van a poder ingresar a microdatos y ahí pueden poder ingresar a lo que es la ENDES. El INEI viene realizando esta encuesta demográfica desde el año 1986, es donde se realiza la primera ENDES.
Sin embargo, en la plataforma, en la dirección que les he puesto en pantalla, ustedes van a poder ver que es disponible, al menos para el público. Está desde el año 1996. Al inicio, esto no se realizaba año a año. Tenemos disponible en el año 1996, tenemos la del año 2000, la del 2004. Y ustedes podrán notar que a partir del año 2004 ya tenemos de forma ininterrumpida la información de esta encuesta demográfica y de salud familiar para el público. Y la última que está a nuestra disposición es la del año 2020. Hagamos un pequeño comentario al respecto. Por ejemplo, la ENDES del año 2022, el trabajo de campo se realizó de enero de ese año a diciembre de ese año. Entonces ahí es donde se levanta la información, se realiza el trabajo de campo. Es comprensible que no estará disponible hasta el año 2023, porque van a sistematizar información, generar los informes y obtener toda esa documentación que listo para ponerlo a disposición de los decisores y del público en general, toma tiempo. Lo usual es que la ENDES del año 2022 ha estado disponible para el público a mediados del año 2023. Y así va a suceder. La ENDES del año 2023 estará disponible al público a mediados del 2024. ¿Ok? Por lo explicado. Entonces, es razonable que estando en septiembre del 2023, la última ENDES disponible sea la del año 2022. Esto es importante enfatizarlo, que alguien podría estar preguntándose por qué no está disponible la INDES del 2023 si estamos en el año de... Porque recién se está levantando la información. Están en pleno trabajo. ¿Cuáles son los temas que abarca la ENDES? Aquí les he colocado como ejemplo los temas que abarca la ENDES del año 2022. Si bien es cierto, tenemos disponible desde la ENDES del año 1996, obviamente, como ese trabajo de investigación estadística que es la ENDES, año a año sufren mejoras, hay algunas precisiones, se pueden incorporar nuevos temas. Entonces, no es que todas las ENDES abarcan exactamente los mismos temas, pero hay temas en común que se han venido tocando en los últimos años de manera ininterrumpida y habrán temas que se pueden agregar dependiendo del contexto. Por ejemplo, he resaltado que en el cuestionario del hogar se ha agregado el tema o la COVID-19, ¿no? Que es causado por el virus SARS-CoV-2. Y en el cuestionario del hogar tienen todos los temas que esto abarca. Aquí vale un comentario aparte. Cuando ustedes ingresen a la ENDES, les va a poner a disposición el cuestionario que se utiliza. Por ejemplo, en la ENDES 2022 se pone a disposición el cuestionario que se utilizó en la ENDES. Ingresan a la ENDES 2021 de la misma manera, y si regresamos a la ENDES del 2015, de igual forma, en extenso. Es un cuestionario amplio y detallado. Pero de forma temática o si quieren de una forma de organización, ese cuestionario único, grande, se puede dividir en tres cuestionarios. El cuestionario del hogar, que tienen en la pantalla en el lado izquierdo, al medio el cuestionario individual de la mujer y en la parte derecha el cuestionario de salud. Entonces, ese cuestionario único se compondría a su vez de estos tres. Y cada uno de ellos abarca temas. Se dan cuenta de que el cuestionario individual de la mujer, para efectos nuestros, abarca un tema que viene a ser violencia doméstica. Y dentro de ellos vamos a obtener a la violencia de pareja contra la mujer. Aquí hay que precisar un concepto a su vez. La violencia de pareja se puede dar en dos direcciones, ¿no? De la mujer al varón, del varón a la mujer. La que vamos a analizar es la violencia de pareja contra la mujer. Nos va a ser muy útil entonces para las preguntas de investigación planteadas, el cuestionario individual. Y tenemos el cuestionario de salud, que abarca los temas que están viendo ustedes. Entonces, aquí un concepto fundamental es que la ENDES nos permite analizar una serie de problemas de salud pública que acontecen en nuestro país, que están a nuestra disposición año a año, no solo el cuestionario, sino que ponen a disposición nuestra la ficha técnica que se ha utilizado en la ENDES del año respectivo, pone a disposición las bases de datos, en plural digo porque bases de datos, no es una base de datos única, sino que está fragmentada en diferentes bases de datos.
pone a nuestra disposición esas bases de datos para poder nosotros analizarlas. Acá el key del asunto es que debemos conocer cómo poder analizar de forma adecuada este caso. ¿Okay? Otro aspecto que debemos mencionar es el diseño de la muestra que utiliza la ANDES. Es un diseño de muestra compleja. Esto es fundamental para poder hacer un análisis correcto. No estamos en una clase de diseño muestral, no corresponde, pero debemos entender que no es un diseño muestral ordinario, común, ejemplo, que en algunas tesis podría uno plantear hace un cálculo de su tamaño de muestra, señala que ese tamaño de muestra calculado va a pasar por un muestreo probabilístico, ejemplo, un muestreo aleatorio, un muestreo sistemático, y ya. Esto es, como su nombre lo indica, más complejo. Tiene más pasos para hacerlo sencillo. Y en esa complejidad nosotros debemos entender de que para poder hacer ese análisis, y me voy al último párrafo de esta diapositiva, necesitamos echar mano de ciertos instrumentos que nos permitan hacer estimaciones adecuadas a nivel poblacional. Esos instrumentos los vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero el concepto va. Yo tengo un muestreo complejo, caso de la ENDES, necesito echar mano de ciertos instrumentos para poder analizar esta información de manera correcta. Hay que entender que estas estimaciones que voy a realizar con la ENDES pueden ser estimaciones anuales, estimaciones a nivel semestral, incluso estimaciones mensuales. Me centro en las estimaciones anuales. Yo puedo hacer estimaciones a nivel nacional, como país. Yo puedo tener estimaciones país, ya que es lo que pasa en el Perú. ¿Podría tener algo más reducido, algo más circunscrito? Sí, puedo hacer estimaciones a nivel urbano, o sea, la zona urbana del país. Puedo tener estimaciones de la zona rural del país. Respecto a la región natural, puedo tener estimaciones de Lima metropolitana, del resto de costa, de sierra, selva. A su vez, también puedo hacer estimaciones anuales de las 24 regiones y de la provincia constitucional. Pero esto es importante enfatizar. Entonces, yo podría plantearme utilizar la ENDES para hacer una estimación de lo que sucede en una provincia. Ejemplo, me voy al departamento de Junín. Y en el departamento de Junín quiero hacer una estimación a la provincia solamente de Huancayo. No puedo hacer eso, porque una estimación anual solo a la provincia de Huancayo no puedo, ni semestral ni mensual, porque no está diseñado para ello. Está diseñado para hacer una estimación país, nacional, y como mencioné, urbano, rural, región natural o las regiones geopolíticas que tiene nuestro país. Para ello. Más abajo no a nivel provincial, no a nivel distrital, salvo la provincia nacional del Callao, ¿no? O Lima Metropolitana, que abarca pues Lima provincia y Callao, pero provincias pequeñas, no, distritos, a nivel de Los Olivos, a nivel de solo de lo que sucede en La Molina, no, a ese nivel no. Ok, hecho esa precisión, pasamos a la siguiente diapositiva. Estos son los instrumentos que nos permiten la ENDES hacer estimaciones adecuadas. Las ponderaciones, los estratos y conglomerados. Cada uno de ellos juega un rol importante. Ahí hay una tabla resumen del rol que tiene la ponderación, el estrato y el conglomerado. La ENDES nos pone a disposición las ponderaciones, los estratos y los conglomerados como variables. O sea, en las bases de datos que vamos a tener acceso, en las bases de datos, va a haber una variable ponderación, vamos a tener una variable estrato y vamos a tener una variable. Entonces, nosotros simplemente tenemos que reconocer la ponderación, el estrato y conglomerado que debemos usar para la población con la que vamos a trabajar y hacer unas estimaciones. Entonces, por ahora vamos haciendo esta presentación lo más sencillo y aquí les dejo un poco el rol de lo que tiene cada uno de ellos. Pero el concepto es que para poder yo hacer uso de esa base de datos, hacer análisis con esta base de datos, tengo que considerar a estos tres instrumentos.
Dentro de ese cuestionario único de la ENDES, que a su vez se conforma y mencionamos en diapositivas anteriores en 3 cuestionarios, aquí podríamos hablar de 4 poblaciones. Vamos a trabajar. Una cosa son los cuestionarios y otra las poblaciones. Cuando nosotros hablamos del factor de ponderación para el hogar, es el HV005, que tienen acá les presento 4 cuadrados, 4 cuadros, si quieren. Veamos el primero, el factor hogar. El HV005 es el factor ponderación. Pero para hacer el análisis ya les mencioné que no bastaba solo la ponderación, sino el conglomerado y el estrato. Esto que les estoy vertiendo ahora como concepto, lo vamos a ver pues, en las siguientes grabaciones, las siguientes charlas, pero ya de forma aplicada. Vamos a aplicar esto. Entonces, el HV001 es una variable que es en nuestro conglomerado, que está en la base de datos cuando hablamos del factor hogar, cuando queremos realizar análisis a nivel de hogares. El HV022 es nuestra variable estrato y también lo podemos utilizar para nuestros análisis. Obviamente debemos utilizar. Y el peso, que es lo que se logra obtener de dividir el factor ponderación, que es el HV005, entre 1.000.000. Esto para tener estimaciones poblacionales correctas. Ya eso lo veremos más adelante. Pero el concepto es que nos permite hacer una estimación poblacional adecuada. Nuestro número poblacional sea el correcto. Entonces, queremos hablar o hacer análisis a nivel de hogar, tenemos que considerar conglomerado, que va a estar en nuestra base de datos como una variable, y ese conglomerado es el HV001. El estrato, cuya variable es el HV022, y el peso, que lo vamos a obtener nosotros de dividir el factor ponderación, el HV005, entre 1. E inclusive, cuando uno lee la ficha técnica que pone a disposición la ENDES, de cada año nos va a dar una ficha técnica, nos señala que el HV005, que es el factor ponderación, se encuentra en un módulo, el módulo, para ser exactos, de factor hogar es características del hogar, y dentro de ese módulo hay bases de datos. Y la base de datos donde encontramos esta información es el RSH0. Me he adelantado con un aspecto. Cuando el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, pone a disposición la ENDES a nosotros, lo hace de una forma organizada. Ahora voy a mostrarles en una pantalla, pero ese cuestionario grande está a su vez dividido en módulos temáticos. Y dentro de cada módulo vamos a obtener nosotros las bases de datos. Hay varios módulos y dentro de cada módulo bases. ¿Ok? Cuando hablamos del factor mujer, la misma lógica es el que nosotros vamos a utilizar para el ejemplo que nos hemos planteado para poder responder las 2 preguntas de investigación planteadas, que es el V005. Igual tenemos la variable V001, que es el conglomerado, el V022, que es el estrato, y el peso, que se calcula de igual forma, el factor ponderación V005 entre 1.000.000. Esa variable V005 se encuentra en el módulo datos básicos de la mujer en edad fértil. ¿Ver? Esto está y dentro de este módulo en la base de datos RS0111. Lo mismo va a pasar, la misma lógica para la población personas de 15 años a más y para niños menores de 12. Que tiene su respectivo factor ponderación, su respectivo conglomerado, estrato y el peso que se calcula de igual forma lo señalado, los 2 grupos poblacionales o los 2 grupos previos. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a prestar un poco más de atención para este factor mujer. ¿Ok? Y dentro del factor mujer sabemos que el factor ponderación es el V005 y cuál es el conglomerado, cuál es el estrato y cómo calculo el peso. Va. Si ingresamos, ahí les muestro en esta diapositiva, ahí tienen en microdatos, ustedes pueden ingresar y seleccionar la ENDES, ahí como ven en el buscador, colocan ENDES o encuesta demográfica y salud familiar, porque el INEI en esta página web pone a disposición otras encuestas y otras bases de datos que corresponden a otras encuestas. Pero si colocamos ENDES, llegamos.
Seleccionamos en el año, le estoy poniendo como ejemplo el 2022, pero pueden seleccionar el 2021, el 2020 o ir más atrás. El periodo es único, no es una encuesta que se realice 2 veces al año, ni mucho menos 3 veces al año. Es anual. Por lo tanto, periodo para el año único. Y esto es lo que muestra para el ENDES 2022, lo que están viendo en pantalla ustedes. Como pueden darse cuenta, la encuesta está organizada en módulos y los módulos tienen un código. Ese código no es que o es permanente en todas las ENDES. El código de un módulo podría cambiar, pero guíense por el nombre del módulo. Tenemos el primer módulo, características del hogar. Tenemos el segundo módulo, características de la vivienda, así sucesivamente. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos un módulo denominado mortalidad materna, violencia familiar. Aquí es donde vamos a encontrar la información más importante respecto a violencia de pareja contra la mujer. Entonces, este va a ser nuestro punto de partida. Y si ustedes hacen clic ahí, pueden descargar, donde dice descarga, esta información en SPSS, o sea, para aquellos que quieran analizar esta información con este paquete estadístico. Tenemos en otros formatos, y la que está al medio es para poder descargar en Stata. Cuando dice descarga, tenemos 3 opciones. La que está al medio es para poder descargar para quienes quieren realizar este análisis con el paquete estadístico. ¿Qué es nuestro caso? Nosotros vamos a utilizar el paquete estadístico. Aquí otro comentario. Un paquete estadístico es un instrumento del cual echamos mano para hacer un cierto análisis. Así es que también se puede realizar, como ven en pantalla, los análisis con el paquete estadístico SPSS y obviamente también con el paquete estadístico R. Con el paquete estadístico que ustedes usan. Algunos conceptos que estoy virtiendo, los conceptos que están dando en esta presentación y las que se van a dar en las siguientes, les va a ser útil independientemente del paquete estadístico. Pero mi persona va a hacer uso del paquete estadístico. Y uno hace esta descarga. Y hiciéramos clic, por ejemplo, para hacer descarga, yo podría descargar todos los módulos y dentro de cada módulo hemos mencionado que existen bases de datos. Es más, está el cuestionario, la ficha técnica que se ha utilizado. Pero yo podría descargar si quisiera todo. Y aquí les muestro en la siguiente pantalla todos los módulos que se han descargado. De forma didáctica, ¿no? Y cada módulo es una carpeta, como ven ustedes ahí. Mantiene el nombre, mantiene el código. Entonces tenemos el módulo características del hogar. Ya lo tengo, ya lo descargué. Cuando lo descargan va a estar como un documento comprimido. Lo único que tienen que hacer es descomprimir la información y sacar esto en una carpeta, en su escritorio, en una carpeta que ustedes tienen organizado. No pesa demasiado, así que pueden tener un puerto CD ahí, un disco externo, como gusten. O en su propia computadora crean una carpeta y descargan información. Lo importante es que sea organizado lo que ustedes van a hacer. El orden es fundamental en investigación. Entonces, aquí les muestro que se ha descargado todos los módulos. Y si ingresáramos a uno de ellos, vamos a ingresar al módulo de mortalidad materna, violencia familiar, que es donde vamos a partir de trabajo de investigación, que es el módulo core, el módulo corazón, si quieren ustedes, para responder las preguntas de investigación que nos han planteado. Al interior de ese módulo encontraríamos esta información. Como ustedes se dan cuenta, los dos documentos en blanco que están abajo, que es el REC 83, REC 83, el REC 84DV, son las bases de datos. Este módulo tiene 2 bases de datos. Hay módulos que tienen más bases de datos y módulos que pueden tener una sola base de datos. Pero este módulo tiene 2 bases de datos y además nos pone como PDF el cuestionario de la ENDES 2022. Es el cuestionario que se ha utilizado para todos los módulos, como que nos dijera, aquí está el cuestionario. Y ahí tenemos también otra información como los diccionarios y la ficha técnica. Son documentos que es importante que uno pueda revisar. Por ejemplo, el cuestionario individual de la ENDES debería ser revisado. Ustedes tienen que familiarizarse. Si van a hacer un trabajo de investigación con la ENDES, pues es responsabilidad de cada uno de ustedes acceder al cuestionario y revisar ese cuestionario de manera general y ponerle más énfasis en aquellos aspectos que van a ser analizados.
Dentro de ese cuestionario grande hay preguntas que se realizan respecto al módulo que acabamos de, o que estoy mostrando. Y la ficha técnica es fundamental porque dentro de ella ustedes les van a mencionar cuál fue la población del mundo o cuál fue el diseño muestral. Los diseños que utiliza una ENDES, el diseño de muestra que utiliza una ENDES, van mejorándose año a año. La idea es que esta pueda ir mejorándose, pueda ir afinándose en el tiempo. Y ahí les van a mencionar los aspectos considerados. Y entre otra información adicional. Entonces, leer esa documentación es básico. Si regreso un poco a la diapositiva y alguien podría decir, entonces, si yo quisiera responder la pregunta de investigación, solo trabajaría con el módulo mortalidad materna, violencia familiar y con esas dos bases de datos que están ahí mostrándose en pantalla. La respuesta es que no. Partimos de ahí, pero nosotros podríamos echar mano de información existente en otras bases de datos y otros módulos. Por ejemplo, el módulo datos básicos de la mujer en edad fértil me puede interesar algunos aspectos. Es decir, nosotros vamos a abarcar el tema de violencia de pareja. Si nos adelantamos un poco, quien va a brindar esa información es la propia mujer. Pero hay otra información adicional de dicha mujer. Ejemplo, cuántos hijos tiene, su estado civil actual, que puede ser importante dentro del análisis de una investigación. Para ello, nosotros debemos ingresar a otros módulos y localizar esa información que nos interesa. Entonces, tenemos la información en este módulo, que es de donde partimos, pero vamos a sumarle variables, información existente en otras bases de datos ubicadas en otros módulos. ¿Cómo se hace eso? Lo vamos a hacer. Tiempo al tiempo, pero lo vamos a hacer. Y para esto es importante que ustedes dirán, entonces voy a tener una base de datos en un módulo distinto y tengo mi base de datos del cual inicio. Debo fusionar esas bases. La respuesta es que sí. Para fusionar estas bases de datos, ustedes tendrían que preguntarse eso. ¿Cómo es que fusiono dos bases de datos de dos o tres módulos distintos o de más módulos? Podría fusionar dos bases de datos, tres bases de datos, cuatro bases de datos. Fusionaré las bases de datos que sean necesarias para obtener mi base final para hacer los análisis en el marco de la investigación, a fin de responder las preguntas de investigación. En este ejemplo, sencillo, ya dentro de un protocolo de investigación correctamente elaborado, será a fin de responder las preguntas de investigación, de alcanzar los objetivos propuestos en el marco del diseño de investigación que se está utilizando. Sí. Pero para efectos simples, yo quiero fusionar esas bases de datos porque hay información que me interesa obtener en una única base. Tengo que usar lo que denominamos llaves. Entonces, si el análisis es a nivel de hogar, tenemos que usar la llave HHID. Esto es una variable también. La INDES nos pone a disposición de esta llave como variable. Pero si el análisis es a nivel individual, nosotros estamos haciendo un análisis individual, tenemos que echar mano de la variable case ID, que es nuestra llave para hacer fusión de bases de datos, pero con información de individuos. Es la que nosotros vamos a utilizar. Recuerden que nuestra población es la mujer que va a dar información respecto a la violencia que haya sufrido de parte de su pareja. Entonces, vamos a utilizar esta llave, el case ID. Pero como concepto, llévense que tenemos dos llaves para poder funcionar bases. El HHID es a nivel de hogar, análisis que queremos realizar a nivel de hogar. Y el Case ID es la identificación a nivel individual. Es la que vamos a utilizar. Hay algunos conceptos adicionales porque estos códigos se pueden juntar. Entonces yo puedo obtener mi Case ID. Yo podría generar un Case ID a partir del HHID y de una variable adicional, o podría descomponer mi Case ID y obtener el HHID, pero ese paso no es necesario para
el ejemplo que estoy brindando. El concepto que quiero que se lleven ustedes por ahora es que tenemos una variable case ID que me permite fusionar bases de datos a nivel individual. ¿Qué vamos a usar? Para mayor información respecto a la ENDES de la que les he brindado en esta presentación, pueden ingresar en este enlace y ahí van a poder obtener información. Nos vemos en la siguiente presentación, donde vamos a continuar con la segunda parte. Espero que haya sido provechoso y nada, ahí nos vemos.